Entonces vamos a seguir con la clase de ayer. Les voy a repetir algunas cosas para que se acuerden. Recuerden que aquí lo importante es que uno, a través de todo este pequeño viaje, concluyó que evidentemente hay nociones que están todas interrelacionadas unas con otras. El álgebra tiene que ver con la geometría, aunque no lo crea, y esa percepción es desde el principio de los tiempos. Tuvimos que desarrollar una manera especial de pensar, que es la manera lógica, es un tipo de lógica, esas no son todas las lógicas. Y ahí están las tres geometrías, ¿no es cierto?, que produjeron la revolución esta y que tienen que ver con el cambio del quinto axioma de Euclides. Los tres modelos que vimos antes son modelos, no son los únicos. Esa es la elíptica de Riemann, es un ejemplo de una geometría elíptica. Está el ejemplo de la pseudoesfera, ¿no es cierto?, que esa que está ahí, esa es la hiperbólica. Y la plana es la plana, no más que la euclidiana. ¿Okay? Aquí los sujetos viven sobre esta superficie y acá viven sobre esta esfera y se mueven sobre estos meridianos que están acá. Uno tiene que definir de una manera diferente las rectas, los puntos, etcétera, dependiendo en qué geometría me muevo. Le podría poner otro nombre. Ahora las rectas son geodésicas. En lugar de haberlas llamado rectas, Euclides hubiera sabido algo de geometría diferencial, le habría llamado geodésica. Es la línea que une dos puntos de la mejor manera, de la manera óptima. ¿Okay? Eso es una geodésica. Aunque hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando uno mira la esfera, en estricto rigor, estas no son las líneas que... Él eligió estas rectas, las eligió como rectas, pero estas no son las curvas que unen dos puntos de la manera óptima. O sea, lo que está diciendo aquí es que me puedo mover solamente por ahí. Pero si uno quisiera ser absolutamente riguroso, una geodésica sobre la esfera sería una línea que vaya, por ejemplo, si el punto está acá, ¿no es cierto?, esa línea se va a tener que mover hasta ahí. O si está acá, si tengo dos puntos, uno aquí y uno acá, me voy a tener que mover por este lado. Pero este modelo se restringe solamente a las líneas estas que son meridianas. La noción de son geodésicas maximales estas que están acá, ¿cierto? Necesito que pase por dos puntos, ese igual que el otro que esté acá. Pero es una elección particular de Riemann para ejemplificar la geometría elíptica. Ya hace todas las definiciones, plano le llamo a la superficie ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa es necesario acá? Tengo que tener claro que una de las cuestiones que son fundamentales es poder medir distancia. ¿Sí? Bueno, estos son los números, este es pi. Ese es pi, ¿no es cierto? Y llamamos una superficie de Riemann ahora, vamos a hablar un poquito de geometría diferencial. Antes era una superficie de Riemann, es una superficie suave, es decir, yo puedo encontrar en cada punto un plano tangente, y además en una vecindad del punto X, ahí esto se comporta como si el mundo fuera plano. El otro día supe que había un grupo, ¿cómo se llama? El grupo este que... Terraplanistas. Terraplanistas que dice, creo que salieron en una radio de La Serena. No, nacional. Ah, es nacional, peor todavía. Diciendo que todo esto era falso y que en realidad la Tierra es plana. ¿Perdón? Sí, de verdad. Que estamos todos engañados. ¿Y otra vez? Todos nos han engañado durante muchos años, que en realidad la Tierra es plana. Bueno, supongo que el hombre tampoco llegó a la Luna. Estamos todos locos. Sí, estamos en un mundo platónico de las ideas y vemos solamente la... Bueno, pero es interesante que haya gente que piense eso. Ya, esta es una curva que pasa sobre este objeto, que es esta superficie que está embebida en R3, en este caso. O sea, es una figura, es una variedad dos-dimensional
es rectificable por plano, es decir, en cada punto yo puedo pasar el planito y la persona que vive ahí, justo en ese punto, si no se puede mover mucho, se da cuenta que cree, por lo menos, que es un plano, como lo creían, ¿no es cierto?, los griegos antiguos que no podían viajar grandes distancias. Un caso típico de una superficie de Riemann, esta que está acá, es suave, ¿cierto?, y además la puedo recorrer por una sola cara, tiene una cara nomás, no tiene más cara. Una persona que es absolutamente fundamental aquí es Renato Descartes, a partir del cual se genera la geometría analítica, y no podemos hacer absolutamente nada si no sabemos esta geometría cartesiana. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho? Podíamos definir, ¿no es cierto?, dos ejes perpendiculares entre ellos, y eso nos permitía graficar, ¿no es cierto?, un trazo de recta en esta concepción. Entonces, este es el punto x1 y 1, aquí está la coordenada x1, aquí está la coordenada y1, acá está la coordenada x2 y 2, y uno puede, esto es un triángulo rectángulo, y uno puede definir la distancia entre este punto y este punto de acá de la siguiente manera, usando el teorema de Pitágoras, ¿no? Eso es Pitágoras, no hemos hecho nada espectacular. Puede introducir la noción de vector también, esa línea que va del 0, por ejemplo, al punto AX ahí, A, ¿no es cierto? Si ese es el punto AX ahí, entonces este vector A tiene la componente A sub I según el eje X, perdón, A sub X debería ser A sub X según el eje X y A sub I según el eje Y. Así que me queda A es AX. Bueno, ustedes saben vectores, saben que las características que tienen, ¿no es cierto?, los puedo multiplicar por un escalar, que es un real, y lo que hago es dilatarlo, los puedo rotar, ¿no es cierto?, etcétera, 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 los puedo trasladar, y tienen propiedades, su suma conmutativa, puedo definir una suma de vectores, ¿qué más? Tienen un inverso para la adición, tienen un neutro para la suma también, ese es el 0, 0, el origen. Y algunas características, si los estudio como estas flechitas que están acá, ¿no es cierto? La suma por la regla del paralelogramo de A más B es sencillamente esa línea que está ahí, eso es el vector A más B, los puedo trasladar del origen y da exactamente lo mismo. O uso la regla del triángulo, que es esta, coloco el origen del vector aquí, y este es el A más B, coincide exactamente con esto que está acá. Pero eso es simple y lo conocemos todos. Si estamos en R3, este monito es más complicado, pero es exactamente lo mismo. La distancia entre este punto de aquí, el P1, que tiene tres coordenadas, y1 y 1z1, al x2 y 2z2, ¿cierto? Exactamente, usando de nuevo Pitágoras, eso que está ahí. Y si lo quisiera hacer con Rn, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, si el punto P1 es de x1 a xn, y el x1, bueno, aquí ustedes le ponen x1 y 1z1. Yo estoy acostumbrado a llamarle, si este es P1, le pongo x1, x2 hasta xn, y al otro le pongo y1 y 2 hasta yn. Entonces ahí me queda x1 menos y1, x2 menos y2, y xn, sí, ahora ya contando los cuadrados, xn menos yn. Si lo quiero generalizar. Así que un vector en R3 se ve algo así como así, si es que está ligado al origen. Estos son los vectores unitarios, este es el vector 1, 0, 0, ese es el vector 0, 1, 0 y ese es el vector 0, 0, 1. ¿Ok? ¿Qué brazo tienen? Tiene largo 1. Si quiero sumar vectores, por ejemplo, este viene por acá y este por acá, en el espacio sencillamente los hago paralelamente a esta línea y a esta línea de acá. Si quisiera hacerlo gráficamente, así que aplico la regla del triángulo o del paralelogramo y sumo los dos vectores. Eso es simple. Con los dos vectores en el espacio puedo definir un plano, ¿cierto? Es lo mismo que poner un vidrio arriba de un soporte. Aquí está el soporte, coloco el vidrio arriba, ese es el plano. Así que me basta eso. También puede ser un vector y un punto. Si tengo un vector y tengo un punto acá, extiendo el vector
considero el vector que va desde la base de este vector de aquí hasta el punto, y tengo el otro vector, y por lo tanto de nuevo puedo colocar un plano. ¿Qué otra manera tengo de definir un plano? Con una normal a los dos vectores que la contienen, ¿cierto? Si dijera esta es la normal y además tengo un punto, el plano pasa por ese punto y además tiene esa normal, y con eso queda definida absolutamente la ecuación del plano. Si lo veo desde el punto de vista analítico, es decir, geometría analítica, el plano tiene siempre esa forma que está ahí. Esa es la ecuación analítica de un plano en R3, con la geometría analítica. AX más BY más CZ más B igual 0. Esa es la ecuación de un plano. Si Z fuera 0, ¿qué cosa es esto? En el plano XY, una recta. ¿Ok? Y corresponden, si hago Y igual 0, tengo una recta que es la intersección del plano con los ejes XZ. Si hago Y igual 0, obtengo otra recta, pero en el plano XZ, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo una superficie suave, como esta que está acá, si tengo una superficie suave, ya sé que, y paso una curva por acá, bueno, si esta es una curva, puedo hacer una tangente a esa curva de ahí, ¿no es cierto? Si además el plano está definido por la normal, este plano que está aquí es el plano tangente en este punto P a la superficie, entonces tengo una normal y puedo obtener vía el llamado producto cruz, por eso que lo he notado por acá, este producto cruz, que lo vamos a ver más adelante. Este producto cruz me genera un vector normal a los otros dos, es decir, perpendicular en algún sentido. Ya vamos a ver en qué sentido. ¿Ok? Así que lo que tengo aquí, si hago un producto cruz entre T y N, obtengo este otro vector que es perpendicular a los otros dos, y lo que tengo es un sistema de coordenados en este puntito de acá. Entonces, en cada punto, en realidad, si yo me paro acá, puedo establecer un sistema de coordenadas, ¿cierto?, adecuado para mi mundo localmente euclidiano. Y en cualquier punto puedo hacer exactamente lo mismo, basta que tome una curva que sea suave sobre la figura. Este plano se llama rectificante, el plano normal, y ese se llama plano osculador. Osculador, ¿saben por qué? Por ósculo, por beso. Cuando uno quiere definir la curvatura del plano osculador, la curvatura, uno define, por ejemplo, en este punto, y si se acerca mucho al punto, ¿cierto?, pone un círculo y escribe un círculo que sea tangente a la curva, y el radio de ese círculo se llama radio de curvatura. Me dice cuán curvada está la figura. Bueno, el problema que habían planteado ayer, tenemos la distancia, ya sabemos que es la distancia euclidiana, ¿no es cierto?, en R2. ¿No? Lo cambiamos, R2. Y queremos demostrar esta desigualdad que está acá, que se llama la desigualdad triangular. ¿Qué es la desigualdad triangular? Volvemos a entrar a la figurita. No, está muy alta. Acuérdense que nosotros teníamos triángulos sobre las tres superficies que habíamos visto al principio, ¿no es cierto? La pseudoesfera, el triángulo en el caso de la geometría euclidiana y el triángulo en el caso de la geometría elíptica. Entonces, la idea es que esta idea de que la suma de dos lados es siempre mayor que la suma del tercero, que la magnitud del tercero se preserve. Entonces miremos en este caso qué pasa con la distancia euclidiana. Esta es la distancia euclidiana, no la elíptica ni la... Entonces hagamos lo siguiente, queremos demostrar eso. Lo primero que vamos a demostrar es una desigualdad que se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces vamos a tomar primero numeritos AI y BI, y varía de... Aquí lo voy a hacer de 1 a n, ¿ya? N es un número natural, cualquiera. Entonces vamos a tomarlos, y alfa, ese debería ser, no puse alfa por aquí, pero alfa es mayor que 0. En realidad podría ser cualquier número real, no necesita ser mayor que 0. Eso lo podemos sacar de ahí. Entonces, esta expresión que está acá, este I,
Los AI y los BI están fijos, El alfa es una variable, así que esta función que está aquí, I, depende del alfa. Yo varío el alfa y esta cuestión cambia. Y lo que estoy pidiendo, esto siempre va a ser mayor o igual que 0 porque esta es suma de cuadrados. ¿Está bien? Sí. Entonces lo que hacemos ahora, desarrollamos los cuadrados, distribuimos la suma, y esto que está acá arriba, el I de alfa, es exactamente igual a esta expresión que está acá. Exactamente igual. Pues ¿Sí? ahí va todo bien. Exactamente igual que está acá. Esto es una constante porque los A sub I son constantes, esta también porque los B sub I son constantes, y esta también porque los B sub I son constantes, ya lo dije. Y es mayor o igual que 0. Así que esto en el fondo, ¿qué significa? Que el I de alfa es una parábola. Es una parábola. Para que sea mayor o igual que 0, yo necesito que el discriminante de la parábola sea menor o igual que 0. Y como lo hicimos ayer, para que sea menor o igual que 0, la condición que tiene que cumplirse es exactamente esa que está ahí. Y el ¿Ya? producto. Entonces, ¿qué me queda? Me queda b cuadrado, ¿qué es b cuadrado? Acuérdense que ese 2 se va, ¿cierto? Sí. Me queda b cuadrado menos ac menor o igual que 0, así que me queda b cuadrado, que es eso que está ahí, eso al cuadrado, es menor o igual que el producto de este por este. ¿Sí? O si ustedes quieren el cuadrado, b cuadrado menos ac menor o igual que 0, paso el ac hacia el otro lado y me queda la desigualdad de Cauchy-Schwarz inmediatamente. ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Alguna consulta? Entonces veamos, supongamos que tenemos 3 puntos, P1, P2 y P3. Sí, está muy bien. ¿Ya? Ahí estamos bien. Entonces, Estamos en la primera instancia. vamos a tomar 2 puntos. la distancia entre P1 y P3, si es euclidiana, es la raíz cuadrada de esto que está acá. Correcto. Así que lo único que hice ahora fue elevar al cuadrado esto. ¿Ya? Lo elevé al cuadrado. Es que ahí me queda como súper claro el paso que está abajo, es la segunda línea, porque ahí sumó y restó Sí, el sí. 2, por ejemplo. Entonces ayer Es que como sea no más quedó claro bonito. esa parte. Sí, es que mi está letra como- es complicada. Oye, Entonces me queda acá. Aquí lo que quiero demostrar es la desigualdad anterior, ¿no es cierto? Claro, la que nos dejó. Las que lo dejó, Esa, las dejó con Brody, pesadilla. esa que está ahí. Sí. Entonces tengo 3 puntos, P1, P2 y P3, y quiero calcular esta desigualdad. Partí con P1 y P3 y voy a introducir un punto P2 entre medio. Profesor, ¿Sí? Sí. La última, el último paso, ¿Mm? lo dedujo de un discriminante, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Que asumimos que tiene que ser menor que 0. Sí, menor o igual. Menor o igual que 0. ¿Mm? Vale. Entonces veamos, introducimos aquí, sumamos un 0. ¿Tengo que ponerme a la foto? No. Que después me voy a Ahora revisar. entiendo por qué los alumnos que llegan del colegio acá nos sacan fotos. No. Después los memes. Ahora entendí de dónde viene. Ya, entonces, me queda x1 menos x2 más x2 menos x3 al cuadrado y queda esta expresión de acá igual, acá puse el y2 entre medio. Y separé x1 menos x2, es un paréntesis, pero me lo estoy saltando, igual acá, ¿cierto? Y le da al cuadrado los dos. Así que el primer término de acá me deja esta expresión y el segundo término de acá me deja este que está acá. ¿Sí? Sí. Entonces fíjense, este de aquí lo puedo sumar con este y me queda una expresión parecida a esta que está acá. Sumatoria de igual 1 a, aquí dice sumatoria de igual 1 a n de numeritos a sub i, b sub i, que pueden ser cualquier cosa, importante, son reales, eso sí. Así que fíjense, si a este le llamo A1 y a este le llamo B1, a este le llamo A2 y a este le llamo B2. ¿Ok? Y voy a sumar estas cosas. Fíjense, este es A1, A2 y este es B1, B2. Entonces, si uso la desigualdad de Cauchy-Schwarz, aquí están. ¿Se fijan? Si uso la desigualdad de Cauchy-Schwarz, esta cosa que está aquí es menor o igual que este al cuadrado, este con este y este con este. Este al cuadrado más este al cuadrado en raíz, más este al cuadrado más este al cuadrado en raíz. Esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz.
estos números son positivos, son arbitrarios, o sea, puedo sacar la raíz, no hay problema. Entonces, miremos qué cosa es esto. La distancia al cuadrado entre P1 y P3 es menor o igual que perdón. Voy a sustituir ahora esta expresión que está aquí, acá arriba. ¿Ya? O sea, es la suma de esto más esto es menor o igual que esta cosa que está acá. ¿Ya? Así que voy a tomar esto y lo voy a poner acá. Está multiplicado por 2. Así que esto me queda así. La distancia al cuadrado euclidiana entre P1 y P3 es menor o igual que x1 menos x3 al cuadrado más y1 menos x3 al cuadrado. Y eso es igual a... esto es igual a... Eso es igual. Y este debería ser menor o igual. ¿Ves? Uno siempre comete error. Ese es el igual, esa es la distancia entre P1 y P3 al cuadrado. Y aquí viene el menor igual. Era al revés. Entonces sustituyo arriba y me queda aquí estas quedan iguales. Y aquí me queda este resultado por el uso de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Si le sacan foto, es una igualdad y es un menor igual. Y ahora, ¿qué cosas son estas? Esta es la distancia al cuadrado entre P1 y P2. Y esta es la distancia al cuadrado entre P2 y P3. Esta es la distancia entre P1 y P2 y esta es la distancia entre P2 y P3. Así que sustituyo acá, esto es menor o igual que la distancia entre P1 y P2, está ahí, más 2 veces la distancia entre P1 y P2, esto es su cuadrado, menos, más la distancia entre P1 y P2, por la distancia entre P2 y P3, más la distancia al cuadrado entre P2 y P3. ¿Ok? Así que esto es un cuadrado perfecto. ¿Tú quieres eso? ¿Sí? Ahí está un cuadrado, ¿no? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde no te cae? Más arriba. Ah, está mal puesto, sí. Ahí. No, aquí es igual y aquí es menor o igual. No, es abajo. La Porque raíz. ahí donde está ahí 2 y 3, el cuadrado está fuera del corchete. Espera un poquito. Este. Más abajo. La cuarta Derecha. línea. ¿Esta? Eso. Ese está afuera, sí, ese hay que ponerlo ahí. Esa fe de rata se hace después y lo arregla. Están atentos, está bien. Esto tuvo que ser anoche, así que... Ya, ese cuadrado va ahí. Entonces me queda, esto es de 2c al cuadrado entre P1 y P2, más esto es un cuadrado perfecto, así que me queda que la distancia al cuadrado entre P1 y P3 es menor o igual que la distancia, que el cuadrado de la distancia entre P1 y P2, más la distancia entre P2 y P3. Y ahora sencillamente saco raíz, y me queda que la distancia entre P1 y P3 es menor o igual que la distancia entre P1 y P2, más la distancia entre P2 y P3. ¿Y se acabó? ¿Está bien? Está todo ok, ¿no? Es que, bueno, lo que me pasó ayer... Ya, pero no recordemos el pasado. Sí. No, lo que intentó demostrar fue la desigualdad de... ¿Cómo se pronuncia? De Cauchy-Schwarz. Eso. Ya, entonces. Definamos, ya tenemos una distancia, que es la distancia euclidiana, que además cumple con una condición, que es la condición de esa desigualdad que está ahí, que se llama la desigualdad triangular. ¿Ya? Entonces yo podría definir después la distancia, podría decir una distancia es algo que cumple eso y podría hacer abstracción de que se trata de la distancia euclidiana. Podría definir la distancia de una manera más general. Por ejemplo, decir que la distancia entre un punto y otro es una función que toma un punto, toma 2 puntos del espacio y ese valor siempre es positivo, por ejemplo. Podría decir también que la distancia entre P1 y P2 es lo mismo que la distancia entre P2 y P1, lo cual intuitivamente es razonable. O sea, de aquí para allá es lo mismo que de aquí para acá, si estoy recorriendo la misma línea. Y tercero, debería incluir, en honor a Euclides, que se cumple la desigualdad triangular que está ahí. Entonces yo podría hacer una definición abstracta de distancia y decir que cumple esas 3 condiciones sin decir que es la geometría euclidiana. Y eso es lo que voy a hacer un rato más. ¿Qué otra cosa voy a hacer acá?
voy a definir una función que voy a definir como producto interno. ¿Por qué necesito todo esto? Porque para poder definir las cosas que voy a definir en geometría diferencial, voy a necesitar la noción de producto interno, ¿okay? Euclidiano. Entonces se define la función esta de R2, cruz R2, o sea, tomo un vector de R2 y otro vector de R2 y lo lleva a un número en los reales. Entonces vamos a decir, si ese es un vector de R2 y ese también es un vector de R2 que tienen esa forma, A es x1 y 1 y B x2 y 2, entonces A, B, producto interno, o lo que ustedes conocen como A punto B, es x1, x2 más y1 y 2, para todo A, B en R2, ¿ok? Esta función se denomina producto interno, producto punto en R2. Vamos a definir la norma de un vector en R2. Se define la función que va de R2, o sea, toma un vector de R2, lo tira a los reales positivos, incluido el 0. O sea, es un real mayor o igual que 0. Entonces la norma de A es la raíz de x1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado para todo A que sea la forma x1 y 1 en R2. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si estoy en un eje, en un sistema coordenado, en donde el 0 es el origen, se llevó todos los problemas, pues. Estamos acá, ¿no es cierto? Ese es el 0, 0 y este es xy, ese es el punto P, o este es el vector A, si ustedes quieren. Entonces la norma de A es sencillamente, ¿qué cosa? La distancia euclidiana, si este es el vector 0, entre 0 y N. Eso es todo. ¿Ok? Es la distancia que es el origen. Eso es la norma de A. Y además hay una cosa interesante, la distancia euclidiana la puedo escribir usando esa norma. O sea, la distancia euclidiana entre A y B es lo mismo que la norma de A menos B. Es igual, está lo mismo. Entonces miremos algunas cositas. Propiedades del producto interno. Supongamos que tenemos dos vectores, es el punto A, termina en el punto A y en el punto B. Ese es θ2, θ1 y θ, pero no sabemos muy bien. Entonces, A es x1 y 1, B es x2 y 2, no pude hacerlo bonito aquí, y θ, ¿cuánto vale θ? Es θ2 menos θ1. ¿Está bien? Entonces vamos a caracterizar ese producto interno. θ es θ2 menos θ1. Acuérdense que la norma de A, que es este, x1 y 1, que tiene que ver con el punto A, que está allá arriba, aquí está x1 y aquí está y1, aquí está x2 y aquí está y2. Entonces la norma de A es x1 al cuadrado más y1 al cuadrado y la norma de B es raíz de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. El coseno de θ es coseno de θ2 menos θ1. Pero uno sabe de trigonometría que coseno de θ2 menos θ1 es coseno de θ2, coseno de θ1 más seno de θ2, seno de θ1. ¿Está bien? Cambio el signo aquí. ¿Cuánto vale el coseno de θ2? Vámonos atrás. Aquí está θ2. Entonces, la proyección de este vector sobre x es x2. ¿Ok? Y el largo de este vector, ¿cuánto vale? Es la norma de b, es la norma de b. ¿Está bien? Sí. Así que el coseno es x2 partido por la norma de b. Parece que me equivoqué. No, pero es que θ2 está acá arriba. θ2 está acá arriba, es acá. Ese es x2, ¿ya? Y esa es la norma de A. Así que el coseno de θ2 es x2 partido por la norma del vector A. Así que el coseno de θ2, perdón, es x1, depende cómo los nombré, porque aquí, fíjense bien, pero está bien escrito. Es x1, el otro le puse θ2, pero es el x1. Entonces me queda x1 partido por la norma de A. El seno de θ2 es y1 partido por la norma de A.
el coseno de teta 1 de x2 partido por la norma de b, el seno de teta 1 es y2 partido por la norma de b. Y ahora hago la siguiente suma, x1 partido por la norma de a por x2 partido por la norma de b, más y1 partido por la norma de a por y2 partido por la norma de b. Reemplazo lo que es cada una de estas cosas y me queda ¿qué cosa? Me queda coseno de teta 2 menos teta 1. Esa expresión que está ahí. Así que eso es coseno de teta. Es decir, x1 por x2 más y1 por y2 es el producto punto entre a y b. Paso norma de a y norma de b multiplicando al otro lado, es la norma de a por la norma de b por coseno de teta. ¿Ok? Así que los vectores van a ser perpendiculares cuando teta valga pi medio, porque el ángulo es sencillamente, si ese ángulo es pi medio 90 grados, sabemos de geometría básica que son perpendiculares y por lo tanto ese producto interno que está ahí vale 0. ¿Ok? Ahora yo podría generalizar esta noción y podría definir el producto interno de Rn cruz Rn en R. Entonces lo defino de esa manera y ahora le cambié los nombres porque ya no me quedan letras. Entonces al A lo llamé x1 hasta xn y al B lo llamé x1 hasta yn. Esta función se llama producto interno, producto punto en Rn. Así como puedo definir una función distancia general, también puedo definir en un espacio vectorial arbitrario, que no tiene por qué ser Rn, un producto interno. Se define además la norma, igual que antes, como la distancia entre el punto y el origen. ¿Okay? Porque estoy trabajando con normas euclidianas. Entonces la norma de A, si A es x1 hasta xn, la raíz de x1 cuadrado hasta xn al cuadrado. Y de nuevo, esta función se denomina norma euclidiana en Rn y claramente, igual que en el caso de Reo, obvio, la distancia euclidiana entre A y B es la norma de A menos B. Análogamente al caso unidimensional, uno puede definir el coseno de teta, en realidad es un poco más complicado el concepto, pero es el producto interno dividido por la norma de A por la norma de B, así que esto es este mismo asunto de acá, donde teta es el ángulo que forman ambos vectores, entre comillas. Si el producto interno vale 0, se dice que ambos vectores son ortogonales, entonces se denota que A es ortogonal a B. Si yo definiera un conjunto diferente de Rn, pero que fuera un espacio vectorial, también podría definir un producto interno de una manera análoga, siempre que cumpliera ciertas características especiales, y podría definir ortogonalidad entre vectores, a pesar de que estos ya no son elementos de Rn. Definamos otra función interesante. Bueno, se define la función, aquí esto está de más, eso está de más, así que fe de rata hay que sacarlo, sacamos la noche. Entonces, tenemos dos vectores ahora de R3, esto solamente sucede en R3, solamente en R3. Uno puede definir el producto cruz entre A y B de la siguiente forma, A cruz B es esta expresión que está acá. ¿Qué gracia tiene esta expresión? Este vector que se genera haciendo A producto cruz con B, estas son las componentes de A y estas son las componentes de B, es que si yo hago el producto interno entre A cruz B y A cruz B y B, eso es siempre 0. ¿Okay? Es decir, que estoy diciendo que A cruz B es siempre ortogonal a A y a B, es decir, a cada uno de sus argumentos. ¿Para qué me sirve esto? Recuerden que aquí hay una superficie, aquí hay una curva sobre la superficie que pasa por el punto P. Yo puedo pasar una tangente por este puntito que está acá y que pertenece tanto a la curva como a la superficie. Y fíjense, puedo pasar una perpendicular a esa curva, ¿no es cierto? Y generar un plano. Y si genero ese plano, además puedo generar una normal a la superficie haciendo producto cruz de este vector con este vector. Este es el tangente, este es el otro vector, ¿no es cierto? Y yo escogí que debe ser ortogonal a este, y obtengo una normal. Entonces tengo estos dos vectores de aquí, T1 plus T2, puedo ver que sean unitarios, es decir, que tengan norma 1,
y generan un nuevo vector, y de esa manera me permite recorrer la superficie con estos planos asociados a cada punto y que me definen un sistema de coordenadas local en el sistema. ¿Cómo se hace esto? No lo vamos a hacer hoy día, lo vamos a hacer mañana. ¿Cómo se hace esto? Una superficie queda determinada en R2, diferenciable de la siguiente manera. Supongamos que esta es la superficie así. Estamos en R3. La superficie es buena. Entonces cualquier cosa que esté aquí es de la forma, es un par V, ¿no es cierto? Entonces la superficie, que va a ser el Z, los puntos de la superficie, la parte Z, la altura, ¿sí? Aquí estoy en el punto V, aquí tengo un Z que va a depender de U y de B. ¿Ok? Entonces, o si ustedes quieren, lo ven como vectores, y apunto hacia allá, ese va a ser R, que me apunta al Z, al punto Z, y ese va a depender de estos dos parámetros que están aquí, tanto el U como B están en R2. Y esto es una región, es un dominio que está en R2, por ejemplo. Entonces, este dominio aquí se va a proyectar arriba y esto va a ser una parte de la superficie, ¿cierto? Entonces, si tengo dos parámetros acá, yo puedo definir los Z con elementos del plano que están acá. Esos son las variables U y B que están ahí. Esas que están ahí. ¿Ok? Así que, ¿y el R de V cómo lo escribo? Ese es un vector, lo tengo como vector, está la coordenada X, ¿no es cierto?, que va a depender de V, tengo la coordenada Y, que va a depender de V, y la Z, que también va a depender de V. Pero además de que depende de V, ¿no es cierto?, está dependiendo de las anteriores. Entonces, uno puede definir dos vectores que son tangentes acá, ¿no es cierto?, con estas derivadas parciales, y yo calculo dr a de U con respecto a esa variable. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que calcular dr de U. ¿Qué cosa es? Es de X a de U, de Y a de U y de Z a de U. ¿Qué es de R a de B? Es de X a de B, de Y a de B y de Z a de B. Esos dos vectores que están acá, que acabo de generar, generan un plano arriba de la curva y son tangentes al punto. ¿Ok? Eso es lo mismo que poner de X a de B según Y más de X de Y a de B según Y más de Z a de B según Y, y acá igual. Así que una manera de recorrer esta curva de acá es hacer exactamente eso que está ahí. Entonces les adelanto un poco de lo que viene, para que se preparen y no se asusten y no dejen de venir mañana. ¿Más todavía? Por supuesto. Pero esto va a venir explicadito. ¿El profesor el PowerPoint de casualidad lo va a...? Sí, pues se lo puede mandar entero. Con la P de rata. También. Corregido. Ya, profesor. Entonces fíjense lo siguiente. Si yo tengo una curva sobre el plano, esto se llama previa. Si tengo una curva, supongan que tengo una curva suave en el plano que hicimos. Suave quiere decir que es diferenciable, o sea que yo puedo hacer una tangente por cada punto, ¿ok? Una de solo, no hay más que una en realidad. Entonces, si le tomo una foto a esto, a ese pedacito de ahí, ¿cierto? Las curvas suaves son rectificables. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
Si le tomo una foto ahí, supongan que partí aquí está el punto X, ese es X, ese, ¿cierto? Y me voy a mover X más delta X para acá, y me voy a mover hasta, bueno, aquí me voy a quedar hacia abajo, pero da lo mismo, Y más delta X, ¿ya? Puede ser negativo, exactamente lo mismo. Entonces, puedo tirar un trazo de recta acá. Esto mide delta X, ¿no es cierto? Y este pedacito de aquí mide delta X. Ese es el punto B. ¿Sí? Es una secante entre los dos puntos. ¿Okay? Si hago tender este punto P' hacia la izquierda, entonces esta cosa que está aquí se transforma en el diferencial de Y con respecto a X. ¿Está bien? Esa diferencia, límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y partido por delta X, es exactamente esa cosa que está ahí. ¿Sí? Por otro lado, ¿cuánto vale esa hipotenusa que está ahí antes de irme al límite? ¿Cuánto vale delta X? Esto es importante para lo que viene mañana. Si uso Pitágoras, ¿cuánto vale? Perdone, ¿cuánto vale? A ver si le voy a poner S, ¿ya? La suma de lo que toca al cuadrado, porque ¿Ya? La raíz, la raíz. Sí. Correcto. Entonces uno puede definir, este es el delta S en realidad, es la variación de arco. O sea, yo puedo aproximar el arco, este es el arco, S, por la variación de esta cosa que está acá. O sea, esto es parecido a eso que está allá. Claro. ¿Sí? Y en el límite es igual. Entonces voy a usar la noción de diferencial sin aburrirlo y sin hacerlo en forma formal. Ese es, en el límite se llama ds, así que ahí me queda algo así como dx al cuadrado más dy al cuadrado. ¿Ya? Eso es el diferencial de arco. Si yo quiero saber la longitud que hay entre este punto y este punto, tengo que integrar esta cosa entre un punto A y B, del ds. El S tiene que depender de algo, tiene que depender de un parámetro. Tengo que parametrizar la curva para poder hacer esto. Pero eso es, y eso me da el largo del arco, entre A y B. Largo del arco entre A y B. ¿Ok? Le puedo calcular además más cosas a la curva. Esa es la curva, como dije, si hago geometría diferencial en la curva, esta, en esa función, si me paro muy cerquita de acá y como esto es suave, puedo escribir una circunferencia pequeñita que va a tener un cierto radio. Entonces, la inversa de ese radio se llama curvatura en el punto P de la curva. Es el punto P. ¿Ya? ¿Cómo definir entonces? Me dice cuán dobladita está la curva. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer con la superficie. Puedo hacer exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es exactamente el mismo principio. Lo que vamos a hacer mañana es exactamente eso. Le vamos a calcular propiedades a la superficie, sabiendo que es una superficie suave, sabiendo que puedo pasar un plano. ¿Cuál es el equivalente al plano en el caso de la curva que está en R2? La recta. El plano es el equivalente a la recta tangente en el caso de R2. La recta es una variedad lineal de dimensión 1. Está generada por me sirve una dirección para definirla.
¿Ya? El plano es una variedad diferencial. ¿Cuántos vectores necesito? De dimensión 2. Entonces, la recta es una variedad diferencial de dimensión 1 embebida en R2 y también puede estar embebida en R3 y en R4 y en Rn. Y el plano es una variedad diferencial de dimensión 2. No puede estar embebida en R2, obviamente, porque es una superficie, pero está embebida en R3. Sin embargo, cuidado, yo puedo doblar un plano, yo puedo doblar una superficie en otra parte y lograr el plano en otra. Bueno, ¿se entiende la idea de qué es lo que vamos a hacer? Más o menos, fíjense, si aquí está la curva, además, aquí está la curva, ¿no es cierto? Puedo pasar la tangente a la curva y puedo pasar la normal a la curva. Un vector tangente. ¿Cuál era el vector tangente si la curva tiene pendiente m? 1n, ¿cierto? No es que este sea el vector tangente, lo que pasa es que ese genera a todos los vectores tangentes posibles. Si lo multiplico por lambda, ese sigue siendo un vector tangente, ¿ok? Ya. ¿Cuál es el vector, uno que genera el vector normal? Al que pasa por el punto. ¿Cuál era? Tangente. Normal. 1, menos 1 partido por m. ¿Ya? Hago el producto punto entre los dos, pero aquí me da 0. ¿Ok? Acá vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Ahí el vector normal va a ser perpendicular al plano generado por estas dos superficies, por esos dos vectores que están ahí, que se generan así. Están generados de esa forma. Bueno. Lo vieron los dos, a ver. ¿Les quedó claro, no? Fíjense, los parámetros V son estos que están puestos acá abajo. ¿Ya? Están puestos abajo ahí hay una región en donde escojo esos parámetros V. ¿Ok? Y estos vectores que resultan van a ser vectores tangentes a ese punto. Si yo pasara a dos curvas, son vectores tangentes a esas dos curvas. Y la normal es sencillamente el producto cruz entre las dos, porque el producto cruz me da un vector normal a lo anterior. Entonces voy a tener que definir además dos formas diferenciales. Esa es la primera forma diferencial. El de S que está aquí es la primera forma diferencial cuando se habla de la curva. El de S que anoté por aquí. Si lo leo al cuadrado, esa es la forma diferencial. De S es igual a de x al cuadrado más de y al cuadrado. Si la curva está parametrizada, en el fondo, porque tiene que estar parametrizada, o sea, t es un parámetro que está en R, entonces la curva se define así, ¿no es cierto? En lugar de ponerla como y igual, esta es una parametrización también, pero puedo poner que y vale, x vale, depende de un t, e y depende de un t. Entonces, la variación de arco, voy a hacer como que dividiera, pero eso es una barbaridad, no estoy dividiendo. Es un formalismo, ¿no? Es al cuadrado, y esto es derivada. Es lo mismo que de x a de t al cuadrado más de y a de t al cuadrado. Si es que la curva la tengo representada de esa forma, con respecto a un parámetro único. ¿Ok? Así que la variación de arco con respecto al parámetro viene dada por esa expresión que está ahí. Son esas derivadas que están ahí. ¿Ok? Aquí uno juega con los símbolos y después los símbolos tienen valores por sí mismos. Uno puede definir variedades diferenciales y usar esos símbolos y trabajar con ellos y aplicar operaciones sobre esos símbolos. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer allá, no hay ninguna diferencia. Y si quisiera hacerlo con una superficie medida en Rn, es lo mismo. Puedo definir, esa es la variedad tangente, el plano, lo voy a llamar ahora después, cuando es un espacio cualquiera arbitrario,
a esa cosa, a ese plano, le voy a llamar variedad tangente. Ya el plano de acá también, un plano, una variedad, la variedad normal, etc. Ya no voy a hablar del plano ni de la superficie. Voy a hablar solamente de variedades. Si yo cambio R3 o Rn con un espacio arbitrario, que es un espacio vectorial, cualquiera, que no podría no ser estos, podría ser absolutamente diferente, ¿verdad? Ya no puedo hablar de puntos sobre R3. Podría ser un espacio de funciones. Yo puedo tener un espacio de funciones, podría tener una variedad diferenciable y tendría que definir lo que es una derivada sobre esa variedad diferenciable. Puedo tener un plano tangente o una variedad tangente a esa variedad. Puedo definir una normal a esa variedad y ya no estoy hablando en absoluto de esto. La geometrización no solamente es la geometrización del plano. La geometría, todo está geometrizado, eso es lo que les quiero decir. O sea, esto es un caso particular de la geometría. Nosotros usamos geometría para todo. Si tengo dos funciones en el espacio, en R2, y yo quiero saber la distancia que hay entre R2, yo defino una función distancia. Y esa función distancia entre las dos funciones va a satisfacer las mismas condiciones que satisface la distancia euclidiana. Las mismas, pero no es la distancia euclidiana. Va a tener la misma propiedad esta la desigualdad triangular, pero se escribe de otra manera y trabaja sobre otro espacio. ¿Okay? Así que todo lo que hacemos en matemática al final, en alguna u otra medida, es geometría. La mecánica cuántica es geometría. Los estados en un sistema mecánico cuántico son funciones. ¿En qué espacio viven? Viven una cosa que se llama el espacio de Hilbert. Ya, son funciones de onda, si uno quiere ser más físico. Uno necesita medir la distancia entre esas funciones. Tiene que definir un producto interno. Son espacios euclidianos. ¿Qué es un espacio euclidiano? Uno que tiene una métrica, fíjense, que proviene de un producto interno. ¿Qué pasó con el... Fíjense acá. Si yo quisiera definir, voy a volver un poquito atrás. Quiero que entiendan las ideas, porque lo más importante aquí son las ideas generales. ¿Ah? Porque aunque yo les pase mañana las demostraciones que vamos a hacer mañana, que las vamos a demostrar, todo esto que les acabo de decir acá se lo voy a mostrar. Es cortito, las demostraciones son cortitas, son las más simples que hay. Pero todo esto que está escrito aquí es generalizable a otras cosas. Por ejemplo, a ver, estábamos acá arriba. Acuérdense que definimos un producto interno. Me pasé a la historia de pi. La mecánica cuántica es pura geometría. ¿Dónde está la norma y el...? Acá está más abajo. ¿O está más arriba? No. Acá están las definiciones. Ya fíjense. Si yo quiero definir acá, fíjense, esa es la norma de A. ¿Cómo puedo definir la norma de A usando el producto interno en R2? Voy a borrar acá. ¿A alguien se le ocurre? Es inmediato. Miren, ¿qué era la norma? A es x1, x2, ¿no es cierto? Norma de A es raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Fíjense, ¿cuál es la relación que existe entre la norma de A y el producto interno? A ver, hagamos producto interno entre A y A. ¿Eso es qué cosa? Eso es el producto interno x1 por x1 más x2. Ah, que le puse x2, a usted no le gusta xy, pero ya, yo le puse x1 x2.
x2 por punto x2, o sea, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, o sea, eso le saco raíz, eso es exactamente la norma de A. Entonces, en el espacio euclidiano, que además es un espacio vectorial, tiene asociado un espacio vectorial, la norma del espacio está inducida por un producto interno. O sea, todas estas cosas están relacionadas. El producto interno está relacionado, ese que me dice cuando los vectores son ortogonales o el ángulo que hay entre ellos, está relacionada con la norma del vector. Y la norma del vector me sirve para definir una métrica, una distancia. ¿Cuál es la distancia entre A y B? Euclidiana. La norma de A menos B. Entonces, el concepto de norma de producto interno, de norma de producto interno y de, ¿qué me falta? Y métrica son equivalentes en un espacio euclidiano como este. La mecánica cuántica es exactamente lo mismo. Uno trabaja con un espacio euclídeo, solamente que un espacio más grande, que no es finito, que un espacio de Hilbert, un espacio con infinitos elementos, pero la norma proviene de un producto interno. El producto interno no se parece a eso. Es otro tipo de producto interno. El producto interno se llama de otra manera. Entonces, ¿qué hace un matemático? Molesta. Un matemático es una persona floja que quiere tener las nociones generales más amplias de tal manera de poder restringirlas después y aplicarlas. Y ver las propiedades de los objetos de una manera abstracta. Después, bueno, lo cual no quiere decir que sea bueno para resolver problemas, quiere decir que es bueno para generalizar. ¿No? Entonces, esa es la base de lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? En el caso de la geometría diferencial es exactamente eso, lo que vamos a ver mañana es aplicable a otras variedades que no tienen que ver con esto. ¿Ya? Insisto, ahora la variedad, insisto, se va a llamar de otra manera, va a estar en otro espacio diferente, va a vivir en otro mundo diferente, pero yo le puedo aplicar una variedad tangente que es equivalente al plano o a la recta en el caso de R2, etc. Y me va a servir. Podrían ser soluciones de ecuaciones diferenciales. Fíjense, el espacio vectorial podría ser el conjunto de todas las soluciones de un tipo de ecuación diferencial. Entonces, para que sea espacio vectorial, ¿qué tiene que cumplirse? El 0 tiene que estar, la suma de 2 tiene que estar en el conjunto, la multiplicación por un escalar tiene que estar tiene que ser solución también, etc. Ya con eso me basta un espacio vectorial. Después puedo definir una métrica que tiene que venir de una norma que tiene que estar inducida. O sea, no necesariamente, en el caso de las ecuaciones diferenciales puede ser un poquito más complicado. A lo mejor la norma no proviene de un producto interno. Hay cosas en donde la norma no proviene de un producto interno. Ahí estamos más complicados. Y eso es lo que vamos a ver en unos minutos. Se lo voy a explicar muy rápido porque no pretendo que lo entiendan ahora, pero les voy a mostrar la generalización de esto. ¿Ok? Antes de hacerlo sufrir con el sí. ¿Otra vez? No, pero lo que sigue es muy fácil. ¿Ah? Después de que vean esto ya saben de todo. Una cosa que le escuchemos, otra cosa. No, pero lo pueden ver en video. Miren, los videos, el primero está editado ya. Así que lo pueden ver, ahí está, se ve bien. Por si hubiese algún problema de audio o lo que fuera. Y los autores están mejorados con Photoshop y todo eso. Y los participantes también. Entonces, ya. Dicho eso, y explicado para dónde vamos, cosa que uno debiera hacer siempre, definamos de una manera general métrica. La gracia de Descartes es esta.
A partir de la geometría cartesiana, uno empieza a tener intuición del concepto de conjunto, que es muy caro en matemática. Entonces, seamos generales. Voy a tomar un conjunto X cualquiera. Distinto a vacío, por favor. Un espacio métrico es un par XD, este es el conjunto, y D es una función que va de X sobre X en los reales positivos 1 en el 0 con las siguientes propiedades. La primera es que la distancia entre A y B sea mayor o igual que 0. Eso lo cumple la métrica euclidiana, ¿no? Obvio. La otra cosa, la distancia entre A y B es 0 si solo si A igual a B. Cuidado porque hay pseudométricas. Entonces, las pseudométricas, tú lo que haces es debilitar esta condición que está acá. Si son iguales te da 0, pero al revés no necesariamente es cierto. Esta es una métrica, esto es más fuerte. Le pusiste una propiedad más. La otra, que se refleja esta cosa porque la distancia entre A y B debe ser la distancia entre B y A. ¿Okay? O sea, lo que uno espera en el espacio es que la distancia sea un invariante, porque si no es un invariante no puedo hacer física, no puedo hacer nada. Una apreciación, un comentario interesante que hizo un geómetra y un matemático muy importante que se llama Henri Poincaré, que desarrolló una geometría en la misma época en que Gauss trabajaba, que se llama la geometría proyectiva. Hizo un comentario muy interesante porque en el fondo, sin saber lo que son los grupos, señaló que en realidad la geometría son los invariantes, es el estudio de los invariantes frente a grupos de transformaciones, y en estricto rigor eso es. Porque ¿qué me interesa a mí saber? O sea, en un proceso físico, ¿qué cosas son aquellas que se conservan? O sea, si yo estoy midiendo la distancia, salvo que existan perturbaciones de algún tipo que puedo medir, me interesa que si yo estoy viendo el fenómeno, una persona que está parada, no sé, pues a 500 metros de mí vea lo mismo, o vea algo que sea traducible a lo que yo vi. Si no es así, estamos fritos, no podemos hacer nada. No podemos hacer física, no podemos hacer absolutamente ninguna cosa. Entonces al final lo que vamos a querer, le aplicamos, si yo roto un objeto, yo espero que el objeto siga haciendo lo mismo. Está rotado, pero es lo mismo. Una rotación es una transformación, una traslación es una transformación. Y por lo tanto, él dice, bueno, la geometría en el fondo es esto, es el conjunto, es el estudio de aquellos objetos que quedan invariantes frente a grupos de transformaciones. Un grupo de transformaciones es el grupo de las rotaciones, un grupo de transformaciones es el grupo de las traslaciones, y hay otros infinitos que uno puede ver. La tercera propiedad, recordando a la métrica euclidiana, es esa que está ahí, la de los triángulos, la desigualdad triangular. En este caso, D se denomina métrica sobre el conjunto X. El conjunto X puede ser cualquier cosa, no necesariamente un espacio vectorial. Cualquier cosa, lo que se les ocurra. Aquí no vamos a ver un problema. Entonces tengo que definir algunas propiedades que son propiedades topológicas del espacio. Este es un espacio métrico. Hay espacios métricos que son más complicados que este. Un espacio topológico es más que un espacio métrico, ¿no? Pero partamos con esto, no quedémonos aquí, porque aquí hay tanta abstracción. En un espacio, estas son cosas necesarias para poder definir bien, para trabajar bien en matemáticas. No las vamos a analizar con profundidad, pero quiero que las vean alguna vez. Se dice que un espacio, si uno tiene un espacio métrico XD, una sucesión a sub n, que una sucesión a sub n es un conjunto de elementos del espacio que puede ser puesto en correspondencia 1 a 1 con lo natural. Eso es todo. Por eso le pongo la n abajo. Por ser cualquier cosa, la que se les ocurra, ¿ya? Dependiendo de lo que es el conjunto, no tienen por qué ser números. Podrían ser matrices, y le pongo un índice a la matriz, ¿ya? Una sucesión de matrices, lo que quieran. Depende en qué mundo estoy viviendo.
El mundo de los matemáticos, ya les dije, es abstracto. Entonces se dice sucesión de Cauchy, sí, que el típico, que tanto le molesta a los alumnos, para todo epsilon mayor que 0. Cuando le pregunto a uno de los alumnos, ¿y esto es chico? Sí, es como un epsilon. O epsilon medio, o si esto es muy grande le ponen m. Qué absurdo. Para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural en n tal que la distancia entre los elementos, cuando n y m es suficientemente grande, es chico. Si la distancia entre los elementos empieza a achicarse, a medida que n y m se agrandan, eso es chico. Si es un subconjunto de un espacio métrico, este subconjunto S, una sucesión a sub n se dice convergente si existe un elemento A en X, no necesariamente en Y, o tiene por qué estar en Y, tal que para todo epsilon mayor que 0, a partir de ese n, la distancia de los elementos de esa sucesión a la sea tan chico como yo quiera. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo podría tener, por ejemplo, un conjunto de ecuaciones diferenciales. Ese es parte de un espacio métrico. La métrica la defino de una manera absolutamente diferente a esta. ¿Ya? Entonces, en un espacio, en un conjunto, yo puedo definir muchas métricas, la que se me ocurra. ¿Qué es lo único que tengo que pedir? ¿Qué es lo único que tengo que pedir? Que cumpla esas tres condiciones que están ahí. Es como la geometría. ¿Qué tenía que pedir yo? Con Euclides 5 postulados. ¿Okay? Hago abstracción de que son rayitas. Yo le saco el quinto postulado y la recta puede ser cualquier cosa, la circunferencia puede ser cualquier cosa, etc. Y los triángulos van a ser cualquier cosa. Así de abstracto. Bueno, aquí mismo, igual. Supongan que tengo... Perdón. Supongan que tengo un punto límite. Un punto límite es una cosa así. Entonces, dice ahí, se dice que la sucesión es convergente si existe un A, no necesariamente en I, tal que se cumpla esa condición de I. ¿Ya? Entonces, supongan que mi espacio es un espacio de soluciones de una de ecuaciones diferenciales, o de alguna forma. Es un conjunto de funciones, si ustedes quieren, en algún espacio. Entonces, uno podría tener una ecuación diferencial y quisiera resolver la ecuación diferencial. Y haciendo calculitos se da cuenta que hay una sucesión de funciones que parece que converge en el sentido de alguna métrica, pero me tengo que dar una métrica en el espacio a la solución del problema. Un conjunto de funciones que converge a la solución del problema. Que converja o no va a depender de cómo escoja la métrica. Si la métrica es buena, es probable que esa sucesión converja. Pero si yo le cambio la métrica, es probable que eso no sea solución del problema. Entonces, es importante cómo defino la métrica. Si yo le cambio la métrica al universo, los resultados internos para nosotros serían catastróficos. Entonces, si mi métrica es mala, esa sucesión podría converger a la, pero la podría no estar en el conjunto que me interesa y por lo tanto no me sirve. Si cambio la métrica, es probable que la sí esté en el conjunto y sea una solución del problema. ¿Se fijan? Las métricas son básicas en matemática. Ya. En el caso se denomina punto límite o punto de adherencia de I. Está pegadito en algún sentido. Y se denota en forma abreviada así. Esa es la forma de anotarlo. Definición. Si un conjunto de un espacio métrico XD sea un I un subconjunto de un espacio métrico XD, al conjunto de sus puntos límites se le denomina adherencia de I y se le denota por I'. La clausura o cerradura de I es el conjunto ese que está ahí, que es I unido con sus puntos límites. I puede ser más chico que el conjunto de sus puntos.
Se puede tener puntos límites que no estén, así que obviamente se los puede unir. Si I es igual a su cerradura, es decir, contiene a todos sus puntos límites, a los puntos límites de sus sucesiones, se dice que es un conjunto cerrado. Un espacio métrico se dice completo si toda sucesión de Cauchy a su n converge en X con la métrica D. Entonces, por ejemplo, si esa sucesión fuese de Cauchy, ese conjunto, y que yo espero que converja la solución, entonces si yo sé que el espacio sobre el cual estoy trabajando es completo, sé que converge a la solución del problema, que está en el conjunto porque el conjunto es completo. Entonces, demuestro primero que es completo, después busco la sucesión y cuando calcule la convergencia dependiendo de la métrica, entonces voy a decir esa es la solución del problema. Un conjunto se dice denso en X si para todo A en X existe una sucesión en ese conjunto tal que A sub n converja A. Y un espacio métrico se dice separable si existe un conjunto denso que además es numerable, es decir, todos los elementos que están adentro se pueden poner en correspondencia uno a uno con lo natural. Eso es todo, ¿ya? Y con esas 5 o 6 definiciones construye una topología del espacio. Lo mismo que se hace con Rn. Rn también tiene una topología, tiene una métrica, así que todo esto es definible. Rn, R es completo, es un conjunto completo. Toda sucesión de Cauchy dentro de Rn con la métrica converge dentro de Rn o dentro de R. Así que todo lo que estoy haciendo aquí no es ni más ni menos que una generalización de una cosa que es particular. Lo mismo que con los axiomas de Euclides. Pero aquí solamente definió una distancia. ¿Qué gracia tenía? Esto es un espacio métrico solamente. ¿Qué gracia tenía la métrica de Euclides? ¿Provenía de qué? De un producto interno. ¿Se acuerdan? Y además, la métrica, la norma, tiene una norma. Tiene una norma. ¿Ok? Agreguémosle cosas acá. Supongamos ahora que el conjunto X es un espacio vectorial. Ya no es solamente un conjunto cualquiera. Ahora el conjunto cualquiera tiene un apellido, se llama espacio vectorial. Ahora soy un espacio vectorial. ¿Qué cumple todas las condiciones que cumplen los vectores de Rn o de R? ¿Cierto? La suma de los vectores sigue estando en el espacio, la multiplicación por escalar sigue estando en el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo ya sé que con ese X que está acá yo puedo definir una métrica. ¿Cuál es la métrica? Miren, este es el producto interno. Le voy a ver las propiedades del producto interno. ¿Cuáles son las propiedades del producto interno? X, X es 0, si solo si X es igual a 0. Esa es la norma de X al cuadrado, si fuera en R2, ¿sí? Así que la norma de X cuadrado es 0 si solamente se trata del vector 0. X no puede ser ortogonal a sí mismo. Sería raro. X, X, que en el fondo es el candidato a norma en este espacio, es siempre mayor o igual que 0. Es una condición que yo estoy influyendo, es una condición general. Bueno, sáquenle la rayita de acá arriba para... Tomemos de R nomás, ¿ya? Para que no se confundan. X y producto interno Y es lo mismo que IX, para todo X en el espacio vectorial. X más Y, Z es XZ más IZ. Vean con el producto interno de R2, eso se cumple. Después, lambda X, Y, se saca el lambda por afuera y queda exactamente lambda por el producto interno entre X y Y. Háganlo con el producto interno de R2 y cumple todas las propiedades. ¿Ya? Esto, olvídense porque ahí no estamos lo complejo. Dos vectores se dicen ortogonales, mira, igual. Con respecto al producto interno, si X punto Y o X producto interno con Y vale 0. Veamos Cn o Rn si ustedes quieren. Restringámonos ahí. Ahí está el ejemplo típico, geometría euclidiana.
x.y, el sumatorio de igual 1 a n, sáquenle la rayita porque no son complejos, xk y sub k de k igual 1 a n. O sea, ese x es x1, x2 hasta yn, e y es y1 hasta yn. Esa es la definición que hicimos adelante, ¿no? Ese satisface todas las condiciones que están arriba. Ese es un ejemplo, un modelo para el producto interno. Como es un modelo, la esfera de Riemann para la geometría elíptica. Como es un modelo, la pseudoesfera para la geometría hiperbólica. Pero igual que antes, ahora puedo definir una norma. Voy a definir un espacio métrico y normado, una norma, pero en un espacio vectorial. Dado un espacio vectorial B de dimensión arbitraria sobre un cuerpo K, R o C, entonces la norma de B cruz, B que está acá, no, este va solamente del espacio vectorial, eso hay que borrarlo. En los positivos, entonces la norma de x es 0, si solo si x es 0. La norma de lambda de x es módulo de lambda por la norma de x, esa es la homogeneidad. Y fíjense, la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Eso también lo cumple la norma euclidiana. Porque la norma, ¿qué es? Es la distancia entre el vector y el 0. ¿Sí? Así que si aquí pongo x menos 0, aquí exactamente esta cosa que el tercero es el 0. ¿Ya? Así que lo uso y me queda la norma inmediatamente, ¿no? Entonces, esta cosa que está definida acá, el espacio vectorial, es cualquier cosa. No es Rn o R o R2, es cualquier cosa. Entonces, esa función que está definida ahí, esa que no se ve, se denomina norma sobre E. En este caso, nu o B se dice normado. Si además B es completo con respecto a dicha norma, se dice espacio de Banach. ¿Ok? Si esta es una norma sobre el espacio vectorial, la función D, que va de nu cruz B cruz B en R menos 0, definida por la distancia entre x y y igual a la norma x menos y, igual que en el caso de la métrica euclidiana, es una métrica que satisface todas esas propiedades que están ahí. Invarianza frente a traslaciones, yo le sumo z acá, con esta norma, da lo mismo, porque es la norma de x más z menos y más z, así que me queda la distancia entre x y otra vez. ¿Ok? Y además es homogénea. Si pongo d de lambda x como lambda y, donde x y y, acuérdense, son vectores cualesquiera. Es equivalente a sacar el módulo de lambda para afuera, pónganlo ahí en la métrica euclidiana y les va a salir inmediatamente. Para todo x y, el z se borra, y lambda en el cuerpo. Un producto interno, otra vez, sobre espacio vectorial. Fíjense, definimos espacio normado y ahora estamos definiendo producto interno y norma sobre espacio vectorial. Acuérdense que una métrica no necesariamente es parte de un espacio vectorial, podría ser un espacio cualquiera. Entonces, sea esa función un producto interno sobre el espacio vectorial B. Entonces, el producto interno induce una norma sobre E dado por esto, igual que en R2, igual que en Rn. Fíjense, la siguiente desigualdad se cumple, la hayan conocido, ¿no? ¿Cómo se llama? Cauchy-Schwarz. Módulo del producto interno entre x y menor o igual que la norma de x por la norma de y. Ya esta es la demostración para que ustedes la revisen en su casa y la disfruten. Es muy fácil. No le pongan lambda conjugado, pónganle lambda, ¿no? Como si fuera un real. ¿Ya? Y si la desarrollan, se van a dar cuenta que es la misma demostración anterior, solo que más cortita. Ahí está la ecuación de segundo grado a la que llegan. Perdón, la función, la parábola dependiendo de alfa, que tiene que ser positiva, y tienen que ver que el discriminante sea menor o igual que 0 para que eso sea cierto. ¿Ok? Mira, es una generalización. Se aparte uno de lo básico, de lo particular, y se va a lo general.
y después toma lo general y lo aplica en todos los casos posibles, en donde pueda. Eso es matemática. Y esto es pura geometría, pura geometría. Esto es pura geometría. Este es un espacio euclidiano. Tiene norma, tiene métrica, tiene producto interno, tiene de todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Rn o con R2? Si V puede ser cualquier cosa. Tiene las mismas propiedades, las mismas. No hay diferencia entre uno y otro. Puede ser un espacio de funciones, etc. O sea, estoy haciendo geometría. Donde mire, estoy haciendo geometría. Si estoy trabajando con un espacio euclidiano que tiene un producto interno. Esto no. Eso viene después. Esa es la revisión estereográfica. Es una revisión. Mira que pone. Eso tiene como en la última parte vamos a ver el video, entonces ahí se han entrenado. A lo mejor debería los pasado al principio. Entonces, todo lo que tenemos hacia atrás, lo que vamos a hacer ahora, vuelvo a insistir, vamos a terminar temprano. Todo lo que hemos visto hasta ahora, en realidad, es un conjunto de generalizaciones de conceptos básicos. O sea, es decir, parto mirando la realidad, hago mi modelo de la realidad, postulo axiomas generales. Así suele trabajar el ser humano, por lo menos ahora en ciencia. Y después trato de encontrar conclusiones generales sobre aquello que era particular. Y veo si aquellas conclusiones generales me sirven para ser aplicadas en otros ámbitos. Así ha funcionado la matemática hasta ahora. Y si ustedes se fijan, es prácticamente pura geometría. O sea, si uno habla de los fundamentos de la geometría, en realidad lo que tiene que hacer es hablar de los fundamentos de la matemática. Ustedes creían que los números no tenían nada que ver con geometría, absolutamente equivocado. Ahora, los números trascendentes pueden tener otras relaciones que no necesariamente tengan que ver con ecuaciones algebraicas, pero tendrán que ver con otras estructuras matemáticas en las cuales cuando uno las mira suelen no ver geometría. ¿Sí? No sé, los colegas acá trabajan en el colegio, pero en el segundo medio nosotros vemos la ubicación de los números irracionales a través de un método geométrico para ubicarlo en la bueno, raíz de 2 lo puedes ubicar, pero no todos los racionales se pueden ubicar no todos los irracionales se pueden ubicar con un método geométrico. Es un primer contacto que tiene claro, los alumnos. Claro, lo que pasa es que los números irracionales se pueden, todos, o sea, algunos. ¿Cuál es la gracia del método de la regla de compás? O sea, ¿qué es lo que te pide? Que sea un número finito de pasos. Si usas el método de regla de compás en forma infinita, no es el método de regla de compás. O sea, tiene que ser un número finito de pasos. Y hay números que no puedes obtenerlos por un número finito de pasos. O sea, necesitas indefectiblemente pasar al límite. Cosa que los griegos no querían hacer y nunca quisieron hacer. Entonces lo que hacían era, los más osados, lo que hacían era encontrar cotas de los números. Arquímedes encontró cotas para pi, bastante buenas, 3,14, no sé cuál es la precisión, pero si tú aproximas por polígonos el círculo por dentro y por fuera, obtienes cotas inferiores y superiores para el número pi, porque vas a tener una aproximación del área, sabiendo el diámetro del círculo, que lo conoces, es un dato de la causa. Entonces, pero había otros métodos en donde ellos podían calcular el área del círculo como este, digamos, y lo que pasa es que con regla de compás no se puede, ¿no? Pues me refiero a la cuadratura del círculo, ya estoy, me pasé por otra cosa. Entonces, ¿qué moraleja hay en todo este cuento? Porque en esto tiene que haber alguna moraleja. Eso es lo que les acabo de decir. Nosotros actuamos en el mundo geométricamente a pesar de que no lo creemos. O sea, pensamos que la geometría son los triángulos de Euclides, ¿no? Y la verdad es que son mucho más que eso. O sea, cada descubrimiento que tenemos es un descubrimiento geométrico. En algún sentido se reduce a eso. Es la manera en que percibimos al mundo. Poincaré decía que
él pensaba, cosa con la que no estoy de acuerdo, pero una idea interesante, ¿qué pasaría con un ser que se mueve solamente por la temperatura, por ejemplo? ¿Cuál sería la geometría del ser este, ¿no es cierto? Que vive en una esfera en donde la temperatura depende del punto de la esfera en donde me encuentro. Entonces seguramente su descripción geométrica dependería de eso y no de los conceptos que tenemos nosotros, pero obviamente hay otros elementos que juegan en la temperatura de un cuerpo, salvo que la única cosa que detecte, pero debería detectarlo de todas maneras, el ser este va a tener que detectar la gravedad indefectiblemente. Es decir, al final las cosas se detectan por sus efectos, y si están ahí, algún efecto van a producir. No porque yo no mire la luna, no está. ¿No? Había gente cuando se hablaba de mecánica cuántica, estaban los extremadamente ceñidos al método experimental, que suponían que si tú no realizabas las cosas con el experimento y no las veías, pero es una exageración en realidad, pero es bueno decirlo, la cosa no funcionaba. Y la verdad que prácticamente todos los objetos, las partículas elementales, toma en cuenta que están a 10 elevado a lo menos 16, más o menos, todas han sido predichas por una teoría matemática, en este caso, previa a su descubrimiento. Y se hace el experimento basado en los antecedentes que te entrega la teoría. O sea, la física estándar de partículas es elemental, es la teoría más exitosa en la historia del ser humano. O sea, ha predicho cada cosa y todas las han descubierto, más o menos. Y es pura matemática. Y las descubren ¿cómo? Porque un grupo no funcionó, porque le faltaba algo a esto, por razones geométricas, por razones topológicas, y tú encuentras los objetos, los encuentras, los detectas, a 10 a la menos 16. Como ves una partícula elemental no la ves, pues, es obvio que no la ves. Pero por ejemplo al principio la detectaban por su efecto. Usaban unos sistemas que se llamaban las cámaras de niebla. Entonces lo que había un elemento químico en una cámara, y la partícula producía ciertos procesos, y la partícula cuando transitaba por el medio, alteraba el medio. Entonces lo que tú veías es como cuando se ve el avión a chorro, ¿no es cierto? Que abre el espacio y tú no ves el avión. Ves el chorro, que es un efecto que produce sobre la atmósfera. Bueno, aquí tú podías ver los electrones dando vueltas así, los positrones, que son las antipartículas, dando vueltas por otro lado. Y podías determinar propiedades de los electrones y de los positrones solamente con ese hecho. Bueno, ahora las técnicas son absolutamente diferentes, tienen colisionadores enormes y los detectores no son cámaras de niebla, etc. ¿Cómo encontraron el bosón de Higgs? Si es que el bosón de Higgs. Con un experimento espeluznante, o sea, buscaron las temperaturas que tenían que buscar, pero eso no lo ves, eso no lo vas a ver, porque ni siquiera está a tu disposición. O sea, las energías que necesitas por producir ese tipo de partículas son absolutamente inaccesibles para nosotros. Así en el mundo cotidiano. Todo eso es matemática.